Fernando Abreu tiene un proyecto muy interesante, digamos, con una suerte de think tank, un centro de pensamiento que se llama Única Vía. Y en los últimos días he visto que tiene la idea, tiene el propósito de formar un partido que represente la verdadera derecha. La nueva derecha, correcto, que la verdadera nueva derecha también. Ambas Sí, cosas. la verdadera nueva Ambas derecha. cosas. ¿Cómo se llama? Sí, porque yo he escuchado Patria que tú dices Libre. que aquí hasta Balaguer es comunista o socialista. Balaguer hizo más políticas de izquierda que de derecha. De hecho, el 90% de las políticas que hizo Balaguer fueron de izquierda. Solamente 2 fueron de derecha, que fue la suspensión del aumento del gasto público, es decir, que no aumentó más el gasto público entre el 90 y 92, que eso conllevó a una reducción en el endeudamiento, y la segunda fue la reforma fiscal del 92, que bajó algunos impuestos, incluyendo impuestos a la renta. No. Fuera de ahí, los primeros 12 años, todo fue de izquierda. Por ejemplo, expropiaciones masivas dentro de la reforma agraria y fuera de la reforma agraria también. Controles de precios, como esto si hubiera sido la Unión Soviética, literalmente. A continuo aumento de gasto público cada año, continuo aumento del endeudamiento cada año. Es decir, y otra cosa, siempre los izquierdistas dicen, pero Balaguer mataba a comunistas. Matar comunistas no se te hace de derecha, porque los que más han matado comunistas son los propios comunistas. Y de esto hay miles de ejemplos. ¿Qué fue lo que Pinochet también fue comunista. No, Pinochet sí fue de derecha. Pero espérate, cuando no estaba funcionando la política neoliberal que se había introducido, que fue el primer laboratorio. Pero antes que tú me déjame terminar la idea de lo comunista matando comunista. Stalin fue el que más mató comunistas, que se llamó The Great Purge, en inglés fue el título que le pusieron, la Gran Purga. La Gran Purga. Exacto. El mismo Fidel mató muchísimos comunistas. Bueno, lo que pasó al Che, lo que pasó a Camilo Cienfuegos, todas esas cuestiones también se saben lo que realmente pasó. Y de hecho los nazis, los nacionales socialistas, que también eran socialistas, mataban propios comunistas. El propio Mussolini, que hizo toda la política de izquierda y que todo... O sea, Mussolini también era... Claro, era Mussolini, Hitler también el era fascismo comunista. es de izquierda, es un primo del socialismo, igual que el nazismo, porque el Estado controla todo y expropiaron todas las empresas de forma de facto. Porque en la Alemania nazi, por ejemplo, la expropiación no fue... por una ley quitando del título de propiedad. Las personas mantuvieron su título de propiedad, pero no eran inexistentes en la práctica, porque Hitler emitió lo que se llama el Betriebsführer, que es jefe de empresa, que es un funcionario público que controlaba directamente todo aspecto de la vida de toda empresa privada. No había nada que el empresario podía hacer sin permiso de ese funcionario público, de lo que usaba su ganancia, de dónde se iba su venta, de la contratación, todo. O sea, la propiedad privada no existía. Y también en su libro Mein Kampf, Mi lucha, que lo sacó de la lucha de clase de Marx, porque también era admirador de Marx Hitler, por cierto, y Marx también era racista, por cierto, hablando de eso. También él decía que él quería lograr el verdadero socialismo, que para él era el nacional socialismo. Sí. Y era un marxismo de dos patas lo de Hitler, porque era una lucha de clase y de raza. Y de hecho, él odiaba a los ricos. Tanto odiaba a los ricos que la gran mayoría de los ricos alemanes, no estoy hablando ni siquiera de los judíos, obviamente a todos los judíos, pero incluso los alemanes, como Zeiser, Boxer, Kruch, muchísimos de esos, se fueron huyendo a todos antes de la apropiación de Hitler. Hitler era 100% de izquierda. Totalmente. O sea, que es una creación de izquierda también. De izquierda. Y no solamente eso, o sea, hasta en lo social. ¿Quién no solamente era pro aborto, no solamente, incluso era anticristiano 100%, porque hasta cambió el nacimiento de Cristo, la Navidad, por el Winter Solstice en inglés. ¿Cómo se llama en español? Solsticio de invierno. Correcto. Hasta con eso se metió. O sea, era de izquierda, tanto en lo económico como en lo social. No, pero mira, otro día, Fernando. Nos fuimos por las ramas, pero... Nos fuimos por la historia. Nos fuimos por la historia del nacionalsocialismo, pero... vamos a hablar del partido, de la propuesta de tu partido. Él mencionó el nombre de su partido. Repítelo, por favor. Patria Libre. Y dinos qué es ese partido y en qué se diferencia con los demás partidos que tenemos aquí en la República Dominicana. Excelente pregunta. Es el único partido que no tiene las mismas ideas, las mismas soluciones, entre comillas, fracasadas de todos los partidos, que todos tienen la misma solución.
y la misma ideología. Todos, absolutamente todos los partidos existentes en la República Dominicana, especialmente los grandes, son de centro izquierda y algunos de extrema izquierda. Y sus fundadores son todos los mismos, salieron de todos los mismos. Si tú le das para atrás, toditos salieron de Bosch al final, que era un declarado marxista y también dictador por su libro, Dictadura con Respaldo Popular. Pero encima de eso... Ahí vamos a hablar de otra. Ahí hablaremos de otro tema porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y encima de eso también, todos tienen historia de corrupción. Todos, absolutamente, tienen esas mañas de los compañeritos del partido, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos diferenciamos de ellos en todo tema y en toda política pública y en cualquier solución posible que se pueda imaginar. En tema por tema. Por ejemplo, en el tema de cómo sacar a la gente de la pobreza y cómo disminuir el gran desempleo en la República Dominicana. Dale. Ellos proponen todos aumentar el gasto público con el socialismo light y el keynesianismo, y para eso o dejamos los impuestos iguales o aumentamos los impuestos, como ha declarado Jochi Vicente, por ejemplo, como hicieron todos los partidos en el pasado, como hizo Lionel, que subió los impuestos 3 veces consecutivas, como hizo Hipólito también, todos, absolutamente todos los partidos, FUPU, PLD, y que también hizo Danilo, y PRM, todos. Mientras todos quieren aumentar impuestos, aumentar gasto público, nosotros queremos lo contrario. Nosotros queremos reducir el gasto político, solamente dejamos el gasto social, educación, salud, el subsidio básico, en base a lo que se llama la teoría de la ética de la emergencia, pero reducir los impuestos. Y en el caso de nosotros, el impuesto sobre la renta de empresas del 27%, que después se le agrega un 10% de dividendo y después las contribuciones, con lo cual llegan a un total de un 49% sobre la ganancia. O sea, el Estado Dominicano te quita la mitad a los emprendedores, la mitad le quita a los emprendedores. Nosotros queremos reducir ese 27% a un 15%, el 10% de dividendos eliminarlo completamente, y con eso se reduce bastante la carga que tiene el pequeño, mediano y grande empresario en la República Dominicana. Encima de eso, el ITEVIS, que queremos llevarlo de un 18 a un 12%. Después hablamos de la recaudación, perfectamente, no hay problema con eso. Después inmediatamente después, porque ya tú estás eliminando los cuartos. ¿Cuánto dinero va a desaparecer? ¿Cuánto dinero va a desaparecer y de dónde vamos a obtener salud? Esa es la pregunta que me gusta, como quiera. Déjame terminar las siguientes propuestas. El impuesto sobre la renta de personas físicas, que actualmente es 0, 15, 20 y 25%, que con las contribuciones, el que tributa 25%, que es clase media, pasa el 31%, porque también tiene contribuciones FP, etcétera, etcétera. O sea, el Estado te atraca aquí. Si eres persona física o empresario, te atraca. Eso lo reducimos a un 15% flat tax, exceptuando los que actualmente ganan menos de 33 mil pesos, que tienen 0. Esos pagan 0. A partir de ahí, todos pagan 15. Esa es la propuesta. Y 15 fijo todo el mundo. 15 fijo todo el mundo, con excepción a los que ganan menos de 33 mil pesos mensuales, que son los que están exentos actualmente. O sea, esa no la toco por la teoría de la ética de emergencia de Aaron. Entonces, nada. Todo está fundamentado, bien fundamentado. No salen las cosas de loco. Aquí todo está fundamentado en principios, teorías, etcétera, y evidencia empírica. De hecho, epistemología, que es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas mediante la evidencia empírica, la lógica científica, límite del conocimiento popperiano y de la Escuela de Viena, y también filosofía del lenguaje, Russell, Wittgenstein, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros proponemos está súper bien basado y fundamentado. Entonces, estaba diciendo, eliminamos todos esos impuestos y reducimos todos los impuestos que dije. También el IPE, etcétera. ¿De dónde cómo nosotros compensamos? Ok, lo primero que tienen que tener es que nosotros reducimos no el gasto social, pero sí el gasto político. Por ejemplo, las 57 instituciones públicas que están duplicadas ya, que es una lista larga, ahí está el Instituto del Coco, sea un reguero de... Inaguja. Instituto de la Aguja. Pero no te rías, porque ellos que pasó. El Instituto del Coco, estamos hablando de la producción coquera de este país que produce mucho dinero. Tú la abandonas y eliminando, por ejemplo, la institución... ¿Cómo tú? Fue creada este año. Eso fue creada este año. Pero que fue creada este año como instituto. Eso igual que Indocafé. Estaba Codocafé primero, luego está Indocafé, que también es una industria que genera mucho dividendos, que tú tienes que protegerla. ¿Por qué? Porque viene inversión extranjera. Entonces, se recuerda que tenemos un DERECAFTA, que tenemos una competencia desleal con grandes capitales. ¿Cómo tú proteges esa producción? No se necesita para eso, pero después te respondo. ¿Cómo tú lo haces? ¿Y en Aguja, por ejemplo? Dime, Instituto de la Aguja. Ya eso es política. Ya eso es política de comercio exterior. Vamos a ir ahorita, porque nos vamos a enfocar demasiado si no vamos por ahí. No vamos a terminar. Entonces, vamos con lo que de dónde sale el dinero. Primero, hay una parte de gasto político que reducimos. También se eliminan, se fusionan varios ministerios que tienen naturalezas similares. Para no durar mucho, vean en el ideario, lo pueden ver en patrialibre.do/ideario. Ahí pueden ver completamente cuáles son las fusiones. Y también eliminamos algunos, como el Ministerio de la
de la juventud y el de la mujer, aunque hay una cierta independencia en el partido, porque hay una facción del partido, y decidimos dejarlo independiente, este pensamiento, que prefiere fusionarlo en un Ministerio de la Familia, pero hay otra que es la más de la línea mía, que es que lo eliminamos pura y simplemente y no se hace ningún Ministerio de la Familia. Juventud Ok, y pero una mujer. pregunta, Entonces, ¿cómo tú calculas que, por lado. ejemplo, la fusión de ministerios eliminaría gastos? Porque, por ejemplo, Sí. tú tienes unos gastos a través de un ministerio y unas responsabilidades políticas, ¿verdad? A través de una ley y tienes en otros. Si tú agarras y lo fusionas, tú no eliminas responsabilidades. Sí, porque hay muchas... Tú lo que está fusionando. Sí, o sea, los gastos serían porque congruentes. cuando tú ves el organigrama, entonces en todos los países que se hacen fusiones... No, pero eso es nómina. Tú me estás hablando de nómina. No solamente eso. Cuando tú ves toda la fusión en todos los demás países, y aquí también tú ves en el organigrama, tú te das cuenta que tienen repetidamente los mismos departamentos. Incluso, y hay muchos departamentos que van a ser comunes. Por ejemplo, como son los departamentos administrativos. Por ejemplo, como el recurso humano, y va a ser mucho más eficiente y más productivo. El análisis económico. ¿Más eficiente? Sí. Como, por ejemplo, como si tú fusionas, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud, por poner un ejemplo. El Ministerio de la Juventud tiene una connotación nacional. Es que eso es lo que y viene de un convenio. Eso es lo que queremos eliminar. O sea, pero dime dos que tú vayas a fusionar, por ejemplo. ¿Cuáles dos ministerios tú fusionas? Ok, industria, comercio con MIPIP. Con economía, que tienen funciones muy parecidas y casi hacen lo mismo repetidamente. Ajá. Entonces, ¿cómo tú pones, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Desarrollo, que tiene un departamento de planificación, planificando la colocación y los trabajos de la presidencia, a trabajar entonces la planificación de la inversión en la pequeña, mediana y pequeñas empresas del país? Estamos hablando de dos departamentos que tienen dos enfoques distintos, ¿verdad? Con dos responsabilidades distintas. ¿Cómo tú lo unificas y trabajas con menos gente? Porque tú me puedes decir, por ejemplo, si yo unifico los departamentos, yo en vez de tener, por ejemplo, dos directores, tengo un solo, pero si tengo 20 técnicos allí, yo necesito mis 40 técnicos. ¿O tú le cargarías todo el trabajo a un mismo técnico? ¿Tú le duplicarías el trabajo? No necesariamente, pero que no es en la cuestión de la nómina ni siquiera. O sea, hay muchos gastos que se derivan de cada departamento. Cada departamento tiene un presupuesto propio, de hecho. Si tú ves el POA, no sé si usted ha visto cómo funciona el Estado. Pero por supuesto, yo lo conozco. Excelente. Sí, pero es lo que te digo. O sea, la carga nominal de un ministerio, por ejemplo, y la carga operativa es el mínimo del gasto de un ministerio. Pero hay alguna... Ok, tu pregunta es muy amplia porque hay mil formas de cómo atacar esto. Pero lo primero es que ni siquiera proponemos reducir la nómina pública. Ojo, o sea, nosotros en la fusión muchos se dejarían donde están y algunos, los que no se necesitan tras la fusión, que es un análisis de departamento por departamento. Correcto. O sea, esa propuesta ya es mucho más... Sí, duplicidad de funciones. Claro. Eso entonces lo llevamos a donde se necesita más empleomanía en otros sectores del Estado. Pero ¿cómo afecta eso en la reducción del gasto de ese ministerio? Porque no es en nómina, tendría mucho... El hecho de tener menos departamentos tiene menos gastos que tiene cada departamento. Si tú ves los POA de cada departamento, tienen mucho gasto. Por ejemplo, dime los gastos. Vamos a listar los gastos. Papel de baño, jabón, mil papeles, lápices, yo repito, fotocopiadoras. Por eso digo ahorita, el gasto operativo de un departamento, de un ministerio, y el gasto nominal es lo que menos gasta un ministerio. Sí. Óyeme, o sea, pero mira, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio gasta cientos de millones de pesos, ¿verdad? En los programas, por ejemplo, en el subsidio del combustible, en el acompañamiento a las empresas, pequeñas, medianas empresas, en inversiones de proyectos, ¿verdad? Cuando tú equiparas ese gasto con el gasto operativo departamental y el nominal, estamos hablando de que el gasto operativo, con comparación con lo que gasta el ministerio en sus funciones, es un 15%. O sea, si tú me dices que tú unificas dos ministerios y tú eliminas un 15% de aquí y un 15% de allá... ¿Tú crees que 15 es poco? No, yo no estoy diciendo que sea poco, pero que ese 15%, ese 15% que tú vas a reducir versus la eficiencia que tiene el ministerio ahora, que cuando tú lo unificas, lo que va a tener menos eficiencia. Es que tú tendrías que ver los detalles. Porque tú me estás hablando a mí de eliminar. Espera. Tú me estás diciendo a mí de reducir, por ejemplo, una entrada que tiene el gobierno ahora que es deficitaria, por eso tiene que coger dinero prestado. Aparte de la corrupción, y eso es otro tema que tenemos que hablarlo, ¿verdad? Tú me estás diciendo a mí, vamos a reducir un 20, un 15, un 30% del total de las entradas tributarias que tiene de la empresa. Y la justificación para equiparar esa falta de entrada al Estado va a ser la unificación que me va a representar apenas un 15% de los gastos de función que tiene el ministerio. O sea, no me lo compensa. Tú me estás eliminando toda esta entrada y con la fusión tú me estás ahorrando esta entrada. Es que tú tendrías que ver los detalles. O sea,
No, pero un ejemplo, cítame un ejemplo. Mira, un detalle rápido. Aduanas, cuando llegó Sanz Lobatón a dirección de aduanas, lo primero que hizo fue reducir gastos y él empezó a ver fugas. Por ejemplo, él dijo, oye, un detalle que es muy importante que a lo mejor la gente no le da la importancia que debe tener, pero él dijo, ¿sabes cuánto nosotros nos gastábamos en cositas esas para mover el café? ¿Los palitos esos? 7 millones de pesos anual. En comprar los palitos para mover el café. 7 millones de pesos. Entonces eso lo eliminó. ¿Por qué tiene que comprar un papel? Y mira, vete así con todos los detallitos, Mario, que genera un ministerio o una dirección. No hay ninguna fusión en la historia que ha sido fracasada. Si tú ves cualquier fusión de cualquier gobierno de derecha, no hay ninguna que ha sido fracasada. No, pero yo quiero que tú me ilustres un ejemplo de fusión que me ahorra un equivalente al gasto. Porque tú me dices, por ejemplo, 7 millones de pesos en un palito. Pero hay muchas cosas más que faltan. Escúchame, yo te pongo... Tú me dices ese ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. Y así yo te digo a ti, pero ¿en qué significa esos 7 millones de pesos en un palito en comparación a que baje un impuesto? Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener que tener una entrevista solamente de eso, porque ese detalle es muy técnico. Te tiene que venir a detallar aquí. Por eso es muy micro. Sí, está bien. Entonces, por eso ya y a la gente le va a aburrir si nos vamos a decir cada detalle. Mira el presupuesto. O sea, podemos hacer un video nada más para eso. Está pero bien. Vamos a seguir con lo macro, ¿verdad? Porque eso ya, el punto es ese. Y lo otro es algo muy importante, que es que hay una tendencia y una correlación fuerte en todos los países donde se hace entre tasas tributarias y aumento de recaudación. Es decir, a menor tasa tributarias, mayor recaudación per cápita. Esa relación se ha visto en cada reforma fiscal que se baja impuestos. No hay, y nosotros hicimos en Única Vía un estudio y lo publicamos, y donde se estudió cada reforma fiscal que reducía impuestos desde el 1950 en todos los países del mundo hasta la actualidad, y no hay un solo país, uno solo, donde se ha reducido impuestos y la recaudación no ha aumentado, uno solo. La única excepción para que esto no funcione es una sola. Si la reducción es mínima, no funciona, porque, por ejemplo, en Kansas se redujo 2% la tasa. Eso no funciona porque no incentiva lo suficiente para que los agentes económicos hagan más inversión privada, etcétera, etcétera. Sí, pero si es significativa, si es más de 5, más de 10 reducción en porcentual en la tasa tributaria, siempre es exitosa. En todas reforma fiscal seria siempre es exitosa. Y ni siquiera estoy hablando de la teoría de la curva de Laffer, porque los keynesianos se confunden, porque lo ven de la perspectiva más keynesiana y se concentran en la tasa óptima de recaudación. Ni siquiera estoy hablando de eso, sino estoy hablando de esta relación. A menor esfuerzo fiscal, mayor recaudación per cápita. Y esa relación siempre se da, y de eso no hay ninguna duda. Incluso, no solamente pasó con Thatcher, no solamente pasó en la reforma de Reagan, no solamente pasó en la reforma de Trump de 2017, no solamente pasó aquí en la República Dominicana en la reforma del 92, donde cuando se bajó el impuesto sobre la renta de 45% de empresas a 25% eventualmente, fue 30, después 21, 28, 29, o sea, hasta llegar a 25. En ese primer año, él aumentó de 3.300 millones de pesos a 3.900 millones de pesos, esa sola tasa, con esa sola reducción de 45 a 25. Así de exitosa fue. ¿Por qué sucede eso? Porque incentivamos, como no le quitamos el capital, ¿qué es lo que quiere? Crecer, las personas quieren ganar más dinero. Entonces, para las personas que quieren ganar más dinero, tienen que invertir. Y eso no sucede de forma automática, sino también en ese proceso tienen que crear empleos, porque no opera por sí sola. Se necesita empleados y contratar empleos. Y encima de eso... No, quería preguntarte algo, porque es que está muy interesante la entrevista y nos estamos dispersando. Aparte de la formalidad. Nos estamos yendo a 15,000 vainas. Sí. Entonces, yo te pregunto una cosa, Fernando. Y nada más entramos en esa... En cuanto... Educación también diferente. Toda propuesta diferente. En cuanto a, por ejemplo... algo interesante. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, con el tema de las drogas? Bueno, y la despenalización o legalización, ¿qué harían ustedes? Esa es una muy buena pregunta. Es muy innovador lo que nosotros traemos a la mesa. Igual comentó la propuesta, te repito, todos los partidos tienen exactamente la misma. De hecho, nosotros le sacamos, y estamos haciendo eso contra la propuesta, video por video, poniendo a cada presidente diciendo lo mismo en cada tema. No tienen ninguna diferencia ni en la propuesta ni en el discurso. Son robots idénticos. Porque tienen la misma ideología. Son copy-paste. Es lo mismo, exactamente. Tú estás hablando del 4% de educación. Todito el mismo discurso. Entonces, con el tema de las drogas, nosotros proponemos lo que se llama el sistema de reducción de daño.
que es un sistema que el único sistema exitoso que existe en Suiza. Portugal más o menos de una forma diferente, pero también fue exitosa. Y es un sistema que funciona de la forma siguiente. Las personas que están adictas a las drogas van a poder ir a unos centros de rehabilitación de largo plazo, pero donde también van a poder consumir sin estar penalizados, si lo hacen dentro de esos centros. Entonces, para ellos, como ya son adictos... Así funciona ahora, creo. Consume, le dan su cosita para que si se la dan al paso, claro que sí. Es la única forma de desintoxicarse. Sí, pero o sea, no. Sí, pero crea. No creo que. Pero pero sigue, porque yo sé por dónde tú vas, porque yo conozco que eso aplicaron hasta en clínicas. Tu dosis semanal. Porque se ha descubierto que la suspensión total no funciona. Radical, mejor dicho, no radical. Siempre tiene que ser paulatinamente. El cuerpo tiene que por una cuestión natural, fisiológica, a cualquier adicción, a cualquier sustancia, el cuerpo tiene que responder por sí mismo, no es externo, es interno. Claro. Y por eso es paulatina la dosis de cocaína, de lo que sea, para que el cuerpo vaya asimilando y entonces tú puedas crear una ya no dependencia de esa sustancia. Claro. Y eso es paulatino. Y para quienes caigan, porque pueden ir voluntariamente y hacerlo y no van a estar penalizados si lo hacen adentro de ahí. Eso también ayuda a eliminar el cartel y el mercado negro sanguíneo, porque ya ahí van a poder vender con la autorización de ellos y bajo el proceso de ellos, que te quitan poco a poco de eso. Pero van a poder vender un mercado limpio dentro de esos centros de rehabilitación de a largo plazo, porque van a poder consumir a corto plazo la dosis que están acostumbradas, pero después el médico lo va llevando poco a poco. Y para los que caigan, lo hagan en la calle o caigan presos por este tipo de cuestiones, porque no es una despenalización, es una más o menos semi-despenalización, pero tratándolo más como un tema clínico y médico que un tema criminal. Pero para quienes caigan presos, entonces las condenas vendría siendo un centro de rehabilitación en vez de una cárcel con todos los presos que lo van a matar cuchillazos aquí en República Dominicana, que no tiene ningún sentido. No, pero ese más o menos ha sido muy exitoso. Sí, pero ese con el consumidor. Ahora, ¿cómo? Con el narcotráfico vamos a seguir igual. Trataríamos de ser duros con el narcotráfico, pero ya tendrían un gran desincentivo, que es este tema, que le están quitando parte del mercado, porque ya hay gente que van a poder consumir sin el riesgo de caer preso, van a poder consumir por un precio similar en estos centros de o más barato. Ahí entra un tema que tengo mucho interés. Bueno, pues yo tengo dos intereses: la corrupción y el financiamiento de los partidos políticos. Todo partido político que inicia tiene como mira llegar al poder. Si no, pues no formas tu partido político, ¿verdad? Porque no estás jugando. Esa es tu misión número uno como partido político. Como organización política es llegar al poder. Claro. Para llegar al poder, una organización necesita recursos económicos en cualquier parte del mundo. Normalmente en los países democráticos de América Latina hay un instituto en este caso la Junta Central Electoral en República Dominicana, que da un presupuesto directo a los partidos dependiendo del tamaño, dependiendo, etcétera, etcétera. Pero finalmente es un presupuesto que es de los impuestos que pagan los mismos dominicanos para financiarte a ti para lo que tú quieras, tus 300 millones mensuales o lo que sea, ¿verdad? El partido político, recuérdame el nombre Patria Libre. Está de acuerdo y va a seguir fomentando que sea la Junta Central Electoral que te asigne el dinero que es del pueblo, que es de la gente que está allá afuera, por la cual se supone que tú vas a llegar al poder para darle un mejor bienestar, o está de acuerdo en que sea una búsqueda privada que no tenga nada que ver con el Estado para tú tener un financiamiento, o sea, el partido político. Mira, el partido no tiene una opinión en el tema. Tenemos el ideario, yo te lo voy a dar a mi personal, ¿verdad? Pero el partido político como sí cubre la mayoría de los temas, pero no todos. Tenemos más de 38 propuestas en 26 páginas. Es importante que lo vean. patrialibre.do en la sección del ideario. Pero no lo tocamos de forma precisa, porque no hay muchos temas importantes, simplemente no estaba tan en lo primordial, pero te puedo decir cuál es mi opinión personal, que viene siendo, yo no creo en el financiamiento público, porque sencillamente, aparte que viene de los contribuyentes, hay un problema de moralidad, como quiera, el privado siempre se le agrega. No es cierto que porque haya financiamiento público
los privados van a invertir por detrás. Eso no es cierto. Simplemente se le agrega. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agrandando el Estado, poniendo más presión fiscal sobre el contribuyente, porque es un gasto público que está en el presupuesto, y el gasto público se financia con impuestos. No, pero, Fernando, recuerda que la idea del financiamiento público para los partidos políticos es que tengan los partidos políticos cierta independencia de los intereses de los privados, ¿verdad? Y obviamente el narcotráfico, porque por ejemplo, si tú dependes solamente del privado y el privado quiere que tú como partido político apoyes tal iniciativa de ley y tú no quieres hacerlo porque tú quieres hacer lo correcto, yo creo que la mejor tú te ves presionado. Yo creo que la mejor forma es la competencia porque al final son los ciudadanos quien eligen. Entonces, si hacen propuestas que no son buenas y que tienen interés corporativo, le van a comenzar a ser contradictorios, van a comenzar a ser incoherentes y la gente no le va a votar. Va a seguir siendo lo mismo, va a seguir otro partido más. Sí, y al final, es lo mismo que tú me acabas de decir, aplica cuando hay un financiamiento público igualmente. Yo no creo que lo soluciona. El partido no tiene posición, esa es mi posición personal, porque el partido no ha entrado en ese tema. Es muy importante, ojalá que lo pongan en agenda porque es muy importante. Espérame rápido para ya terminar. En corrupción, cuestión que tiene que ver con el narcotráfico. Muy importante la corrupción. El narcotraficante. Mira, una gran diferencia de nosotros en el tema de la corrupción. Todos los partidos políticos, por lo menos el que es mejorcito en el discurso, es el PRM de todos. Porque el PLD hasta la niega la corrupción. ¿Cuál corrupción? El PRM, que está ahora no en el poder, por lo menos habla de combatir la impunidad, ¿verdad? Pero admite que no pueden combatir la corrupción. El presidente ha dicho, por ejemplo, que él garantiza que se va a combatir la impunidad, pero no la corrupción. Porque él dice ¿cuál es el origen de eso? Que es imposible porque él no controla a todo el mundo, bla, bla, bla. Y va a estar en la cabeza que está maquinando. Exacto. Pero nosotros tenemos una diferencia hasta con eso. Nosotros sí pensamos, es cierto que no se puede eliminar totalmente porque uno no tiene el control sobre todo el mundazo. Pero sí nosotros proponemos y decimos, expresamos que sí lo podemos reducir significativamente. ¿Cómo? Porque hay una relación entre la cantidad del gasto público y el índice de decepción de corrupción. A mayor gasto público, mayor corrupción. Eso sucede en todos los países. Claro, y nosotros proponemos, claro, hay más dinero, más presupuesto, más dinero para compañeritos. Para los ambiciosos corruptos. Y nosotros proponemos literalmente quitarle el presupuesto a los políticos para que no tengan de dónde robar. Y enfocarnos más en un tipo de gasto, más de transferencia, más de subsidio directo, que no pase por la mano de los políticos. Y basado, porque... ¿Y quién va a gestionar eso? Porque nosotros... Si no es lo político. Sí, bueno, pero vamos a decir que es un sistema directo, que no hay mucha... Sí, pero directo no es el aire, hay un intermediario. ¿Quién va a gestionar eso? Sí, es que no va a ser perfecto, ahí yo te lo doy, porque yo de hecho, filosóficamente estoy en contra de casi todo tipo de gasto público, tú lo sabes. Sí. Nosotros, por un tema de paz social, o sea, tú crees en un estado chiquito. Muy chiquito. Fernando, pero nosotros matar esa intermediación. Entonces, nosotros por un tema de ética de emergencia, porque la gente no se puede, cuando están en la pobreza, no se pueden dejar morir. O sea, no es que la derecha elimina todo gasto. La derecha elimina el gasto político y el de gasto ideológico, como lo que viene siendo un ministerio de la mujer, por ejemplo, que eso es feminismo radical puro. Pero lo que tiene que ver con la sobrevivencia de alguna persona, alimentación, salud, educación, la derecha no lo elimina. Lo que trata de hacer es darle más calidad mediante incentivos, y por eso nosotros proponemos el sistema voucher en educación, por ejemplo, pero no lo elimina. ¿Por qué? Pues la teoría, no es que la derecha está siendo contradictoria, es que la derecha tiene, por eso hablamos de safety nets, ¿verdad? De un mínimo. Y eso en base a lo que se llama la teoría de la emergencia, que es que tú no puedes tú tienes una obligación ética cuando alguien está en desesperación y tú no lo puedes dejar morir. Ahora, ¿cuál es nuestra gran diferencia con la izquierda? Que la izquierda quiere aumentarlo demasiado y tiene otra cuestión filosófica, no de combatir pobreza y ética, sino de igualar. Y cuando tú ya estás en la lógica de igualar ingresos y de quitarle al de arriba y quitarle más, ahí ya el gasto se inventa. Esa es una interpretación. Sí. Otra interpretación sería que los de derecha esperan que la gente esté desesperada para ayudarlo y los de izquierda no quieren que lleguen a la desesperación. La izquierda crea la desesperación. En China prácticamente no hay corrupción. En China no hay corrupción. Y el propio presidente Xi Jinping ha mandado matar hasta familiares por cuestión de corrupción.
Sí, y pero- ese pero- país, espérame, ese pero país, China hay espérame, corrupción. espérame, Una cosa que él estoy dice que no diciendo, hay. estoy Sí. casi no hay, por eso también se está viendo este auge económico Singapur que es hay. el mejor ejemplo. Ok, que China. también, Singapur es mil ok, también, veces. pero bueno, Sí. pero lo puse Lo que como, pasa es que no como está esta potencia, tipificado como esta próxima corrupción, potencia lo que hace económica, él. ¿verdad? Como un ejemplo Fernando, mundial. Hay temas, mira, hay temas. Lo que pasa es que esta No, entrevista. no, pero ya espérate, mucho yo te- quiero hacerle una última pregunta. No Pero me que corten porque tenemos que ir ya, sí, sí, Ya, pero ya, ya. un último concepto porque yo no quiero Si que no, se quede. esto no va a monetizar y esto Sí. no va a ser rentable. Y por lo tanto, los subsidios. Está bien, Y por lo inscríbete tanto no en vas a el poder partido de comprar el derecha. iPhone 15 que viene Mira, ahí. con relación. Una pregunta. ¿Usted se considera ideológicamente que centro izquierda? Más o menos. No, Yo yo no soy soy anarquista. Yo te lo dije el otro día, No, Tocayo, yo no no, soy, no, a mí no me gusta que me... No, ni- anarcocapitalista. Ven, óyeme. Yo soy anarquista. La Yo pregunta mía- soy un demócrata socialista revolucionario. La pregunta Ok, mía izquierda. es con referencia al Ministerio Público, porque aquí hay Sí. una decisión colectiva y como tú representas un partido que dice que la ideología es distinta, para ti en tu Independiente, concepto debe ideológico, ser elegido directamente por el pueblo de forma independiente. independiente Sí. del poder Sí, judicial. debe ser elegido de forma independiente. ¿Entiendes tú que debe ser así? Sí, sí, ¿Por qué? entiendo. Breve. Bueno, Un minuto. Porque si no, va a estar bajo el control Va a presidencial. estar viciado, Siempre, o siempre sea, va a estar a expensas del Ejecutivo. A ver, es el espíritu del famoso check and balances de los fundadores de Estados Unidos. Mientras más separación de poder hay, es mejor en teoría. Claro que eso también va a traer sus otros, porque todo tiene ventaja y desventaja. Puede hacer que un fiscal abuse, pero también puede tener respuesta y se le puede investigar a él si hizo un abuso de poder. Tú dices que no sea por carrera, por competencia, sino electo por el pueblo. Pero cada 4 años. Ambos también tiene que... El procurador, por tiene ejemplo, que estar del Ministerio Público. Tiene que también, obviamente, ser de las ramas, jurista. O sea, no es a lo loco. Tiene que tener sus requisitos. ¿Y tú no sientes que eso le estaría dando un poder absoluto mayor al de un presidente a una rama específica del saber? Por ejemplo, a un abogado, a un jurista, que se van a convertir en gremios, que van a ser puestos ahí Sí. y van a dirigir a los que son electos Si abusan, realmente por si el poder abusan. popular. Y ojo. Creo que la justicia está hasta por encima de cualquier presidente. Sí. Olvídate de eso. Eso La no es justicia, justicia- hermano. El Sí. Ministerio Público no es justicia. Si abusan, también existe lo que se llama el Señores. delito de abuso de poder. Señores, Por miren, ende, también tenemos, se puede- Tenemos que debatir Fernando, eso, tienes ¿no? que volver porque tenemos que hablar parte de la parte ideológica, muy ideológica, un poco de historia y darle mucho más contexto a la gente de este proyecto. Y para que la gente pueda entrar y firmar por el nacimiento del partido, www.patrialibre.do. www.patrialibre.do. Firmen y rescaten su país. Bueno, esto es La Quinta Pata, señores, con Fernando Abreu. Placer haberte tenido aquí. Mario Herrera, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden pronto, regresa suscribirse, darle a la campanita, like. Y nada, señores. El capital es el que manda, coño.